que recordemos que los habitantes de hace 30.000 años no entendían el arte como lo entendemos hoy en día, sino más bien realizaban manifestaciones visuales sobre piedra, que es realmente a lo que se refiere esta palabra, rupestre, arte sobre piedra. Bien, para entender esta gran cantidad de años en la historia de la humanidad, vamos a subdividirlo en tres grandes periodos: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Estos tres grandes periodos abarcan la mayor cantidad de historia de nuestra humanidad. Bien, el Paleolítico lo podemos ubicar entre los 2 millones de años antes de Cristo y los 10.000 años antes de Cristo. El Mesolítico fue un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, aproximadamente entre los 10.000 años antes de Cristo y los 7.000 años antes de Cristo. Y el Neolítico entre los 7.000 años antes de Cristo y los 4.000 años antes de Cristo. Debemos considerar que las sociedades del Paleolítico, por ejemplo, eran nómadas y dependían de la caza y de la recolección de comida y frutos. No eran sociedades asentadas en lugares específicos. Durante todo el Mesolítico se empieza, por ejemplo, a desarrollar la agricultura y la sofisticación en los utensilios, de tal suerte que para las sociedades del Neolítico fue muy importante el asentamiento y las construcciones. Cuando empiezan estas construcciones megalíticas, es decir, en piedra, para grandes sociedades ya organizadas, es donde se empieza a hablar del Neolítico. Bien, esta es la Venus de Willendorf, nuestro primer ejemplo, y bastante antiguo. Está datada entre los 22.000 años antes de Cristo y los 20.000 aproximadamente. Es una pequeña estatuilla, como podemos ver, de forma femenina, con un busto muy amplio, con caderas muy amplias, y esto simboliza sin duda la fertilidad. Recordemos entonces que para los habitantes del Paleolítico, el hecho de hacer una figurita, una estatua, una escultura, una pintura, tenía un propósito mágico. Eso quiere decir que lo que yo hacía en piedra tenía una traducción en la realidad, tenía un volcamiento en la realidad. De tal suerte que todo este tipo de representaciones para aquella época sí tenían una función real y tenían una función utilitaria. Willendorf está ubicada en Austria. Bien, así pues, en la caverna de Lascaux en Francia, encontramos representaciones de bisontes, de toros, de ciervos, de venados, en fin. Aquí vemos un gran pabellón con todo este tipo de representaciones, pinturas realizadas con carbón, con pigmentos, bueno, minerales, vegetales y animales de todo tipo. Como podemos ver, esta es una pasarela moderna. La cueva fue descubierta hacia 1940, pero fue cerrada y una réplica muy cerca de Lascaux fue abierta para el público, ya que la visita de miles de personas diariamente estaban dañando los pigmentos de cada una de estas pinturas. Lascaux está datada entre los 15.000 y los 12.000 años aproximadamente. Esto, por supuesto, antes de Cristo. Observamos pues un detalle de la caverna de Lascaux. Esto para los estudiosos parece ser un chamán, ya que como observamos está soltando su báculo, un báculo que tiene en la punta una especie de ave. Y como podemos observar en unas simples líneas, el artista, el chamán de la comunidad, lo que quiso retratar fue un bisonte embistiendo, ¿verdad?, al chamán. Como podemos ver, aquí hay una serie de representaciones de lanzas y todo tipo de utensilios que dan a las claras la utilización de estas representaciones visuales con el objetivo de cazar al bisonte. Estamos aquí de nuevo en Lascaux.
Este es uno de los bisontes bellamente representado y podemos observar en algunas ocasiones que comunidades que llegaban luego de ciertas glaciaciones a la misma caverna sobreimprimían o sobreescribían o sobredibujaban animales y escenas de caza sobre las mismas pinturas que ya estaban realizadas con anterioridad. Esta es la caverna de Altamira, está ubicada en España y hay algo muy importante que resaltar en esta caverna y es la utilización de las mismas formas rocosas en la interpretación del volumen de los animales. Si podemos ver acá, están usando estas protuberancias en el techo, este es el techo de la caverna, para representar el cuerpo real de los toros, de los bisontes y de los caballos. De tal suerte que implica un adelanto bien importante en el pensamiento de los habitantes del Paleolítico. Entramos pues en el Neolítico. Estamos ante un dolmen, ubicado en Cerdeña, en Italia. Un dolmen no es otra cosa que una construcción megalítica conformada por grandes piedras que llamamos menires. Estos menires, en conjunto y con un pequeño techo, conforman dólmenes. Los dólmenes fueron construcciones rituales y sepulcrales extendidas por toda Europa y en otras partes también del mundo. Esta es una de las construcciones más famosas de Europa de la Edad de Piedra. Estamos ante Stonehenge. Stonehenge está ubicada en la Gran Bretaña y, como podemos ver, está compuesta de menires, de dólmenes, y estos dólmenes dispuestos de manera circular conforman lo que llamamos un cromlech. Este es el cromlech más famoso de Europa y hay una representación virtual de cómo pudo ser hacia la época Stonehenge, un centro ritual en el que los habitantes veneraban la llegada del solsticio de invierno y de verano. Estamos hablando de 2500 años antes de Cristo aproximadamente. Bien, de vuelta a América, estamos ante un petroglifo, ubicado en Colombia. Como podemos ver, un petroglifo no es otra cosa que un grabado sobre piedra, es decir, una hendidura, unos surcos que se hacen sobre la piedra representando algunas imágenes geométricas, antropomorfas y zoomorfas. Encontramos también en Chile, en Ecuador, con temas totémicos o de deidades, de escenas de caza y cotidianas también. Encontramos una de las cuevas más famosas de la Argentina, está ubicada en la provincia de Santa Cruz. Es la Caverna de las Manos, datada hacia los 7000 años antes de Cristo aproximadamente. Como podemos ver, los habitantes de la zona ponían sus manos y soplando los pigmentos generaban la impronta de sus manos, ya sea en negativo o en positivo, como vemos, y de esta manera sistemática generaron esta maravilla de conjunto pictórico. Para finalizar, estamos ante un pictograma, que es como llamamos en realidad las pinturas sobre piedra, pictogramas, ubicado en la provincia de Córdoba, en Argentina, y estos dos ubicados en Colombia. Como podemos ver, representan escenas de caza, escenas cotidianas, de agricultura y demás, y algunos elementos geométricos, antropomorfos y zoomorfos. Así que los invito a que, si ustedes tienen la posibilidad en sus países de visitar estas expresiones de arte rupestre, estoy muy seguro que tienen una mucho más cerca de lo que se imaginan. En próximas ocasiones estudiaremos mucho más acerca del arte de la antigüedad.